Hola, ¿qué tal? Volvemos con el directo. Hicimos una pausa de 2 minutos para ir a tomar agua. Yo estoy tomando jugo, pero Mario fue a tomar agua. Como les Lo que comen- gusta, Borín. sí, como les comentaba, voy a hacer una recapitulación ya después de haber pasado estos primeros 20 minutos de directo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y les voy a decir cómo vamos a dividir esto en este punto. Lo anterior que vieron fue una introducción. Yo sé que fue larga, pero era necesaria para poder comprender lo que vamos a estar hablando a partir de ahorita. Entonces, como tal, vimos a muy grandes rasgos lo que es la evaporación. Entonces, ahorita nos vamos a meter de lleno con esta, ¿ok? Vamos a ver sus métodos para medirlas, con qué instrumentos se mide la evaporación, cómo funciona la evaporación y cómo está presente dentro de nuestras vidas. Así Que como los factores que le afectan, ya sea propiciándola o disminuyendo su tendencia o su tasa. entonces, como primer punto, les voy a estar comentando lo que es un PDF que tenemos aquí preparado yo y Mario. Bueno, Mario y yo, perdón, que nos habla de lo siguiente y dice que la evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay forma sencilla de separar ambos procesos, por lo que el flujo de vapor de agua desde una cubierta vegetal se le denomina de forma general evotranspiración o ET para los libros más consumados de hidrología. La estimación precisa de la evotranspiración no es una tarea simple. Los procedimientos requieren el control continuo de un gran número de parámetros físicos, meteorológicos y de la cubierta vegetal, según el principio en el que se estén basando los equipos de medida. La evaporación se puede calcular mediante fórmulas empíricas y semiteóricas, mediante la realización de un balance enérgico de la masa de agua, o bien aplicando la ecuación de Pinman, que es el método más preciso utilizado en el siglo XXI. No sé si tengas algo que comentar sobre esta información, amigo Mario. Bueno, como tal, la evaporación sola, no estoy hablando de las plantas, sino del agua. Hay en muchos lugares lo que usan para medirla son unas tinajas de metal redondas, en las cuales en el centro se posiciona un instrumento de medida. Esto lo que hace es que toman una medida, por ejemplo, a las 8 de la mañana, toman una medida con la olla recién instalada y llena de agua. Y luego se van durante 24 horas, regresan y a las 8 de la mañana toman la segunda medida. De esta manera obtienen la medida de evaporación diaria, que se mide en milímetros diarios. Ahora, la cosa es que si llueve, lo que tienen que hacer es que toman un fluviómetro. Normalmente los lugares donde miden la evaporación también miden la precipitación. Entonces toman la medida del fluviómetro del lugar y la contraponen contra la medida de estas ollas, y de esta manera la diferencia ya te dice si hubo evaporación o condensación. Exactamente. Se mide todo en el mismo instante. Y seguir comentando, como había dicho Mario hace unos breves momentos, también vamos a hablar muy fuertemente de lo que son los factores que inciden en la evaporación. Y también tenemos preparada información de libros, porque obviamente al ser esto un directo y una interpretación nuestra de lo que es la información, tenemos que dar fuentes científicas de lo que estamos hablando. O sea, vamos a estar leyendo PDFs y todo, pero más que nada este video se va a basar en nuestra opinión y nuestra... Comprensión del tema. Exactamente, ¿no? O sea, es muy Cabe difícil. recalcar que en ningún momento utilizamos Wikipedia para esto. Exactamente, se están utilizando fuentes veraces, diríamos. Rincón del Vago. Sí, entonces, siguiendo con lo que es principal en el tema, la verdad, que fue lo primero que se nos pidió hacer, fue explicar lo que es la evaporación. Ya la explicamos vagamente en la introducción, que fue referente al ciclo del agua, pero ahorita nos vamos a meter de lleno y recordar que tenemos bueno, varios tipos de evaporación. Está la evaporación del mar por medio de la radiación directa del sol. Está la evaporación de los acuíferos, que es por medio del calor que emana la Tierra. Y está la evaporación de nosotros, que es la transpiración. La evaporación de las plantas, que es la evapotranspiración.
y la evaporación Claro. que producen todos los perros, o animales, mejor dicho. Bueno, de hecho, la evapotranspiración no es como tal la de las plantas. La transpiración como tal es la evaporación que se presenta en todos los seres vivos. Y la evapotranspiración es la suma de estos dos tipos de evaporación, considerando la evaporación de un manto superficial, como ya dijimos, del océano, y la que se genera sobre los seres vivos, que se conoce como transpiración. Los humanos transpiramos, los perros igual, hasta las plantas lo hacen. Y la evapotranspiración es el conjunto de estas dos. Vamos a seguir leyéndoles lo que es el libro que encontramos nosotros y nos habla que los principales factores que inciden en la evaporación desde una superficie libre son la radiación solar como fuente de energía para suministrar el calor latente a la evaporación, la velocidad del viento requerida para transportar el vapor lejos de la superficie evaporante y el gradiente de humedad específica del aire sobre la superficie que hay en el momento en el cual está incidiendo la luz solar en la superficie que estamos evaporando. Además de esto, nos comentan aquí que la evaporación es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retomando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido, o sea, ya habíamos visto nieve y hielo, puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se llama sublimación. Es el cambio de estado y precisa una fuente de energía que proporciona a las moléculas de agua una suficiente energía para efectuar este proceso. No sé si quieras comentar algo sobre esto. Bueno, hablando esos, también hay otros factores que afectan la evaporación. Por ejemplo, en una superficie de agua, mientras más grande sea el espejo de agua, que es la parte de hasta arriba, en relación con la profundidad o la cantidad de agua, más rápido se evaporará algo. Por ejemplo, digamos que yo tengo este pequeño vaso, este vaso con agua, lo dejo al sol y al día siguiente se evaporó medio centímetro. Ahora, si esta misma cantidad de agua yo la pongo en una bandeja de vidrio del mismo material, ancha, y la dejo al sol, la superficie en contacto con el sol o con la radiación solar será mayor y por ende el agua se evaporará en una mayor medida a la que se evaporaría únicamente en este vasito. Comentaba aquí, tenemos información de eso y podemos ver que son varios puntos los que afectan la evaporación y tenemos como punto A el poder evaporante de la atmósfera, que este está influido a la vez por la radiación solar, la humedad del aire, la temperatura, el viento, la presión atmosférica y la altitud. Estos son los factores que afectan a la evaporación. Nos dice también que otros factores es la superficie evaporante, que es la máxima evaporación que ocurrirá en una superficie de agua libre poco profunda, que es lo que nos decía Mario. A mayor espejo de agua, o sea, a A mayor... mayor espejo de agua, mayor evaporación. exactamente, porque hay más agua, Bueno, a mayor obviamente. condensación, obviamente. Sí, porque hay una mayor cantidad de agua, pero a menor espejo de agua lo que vamos a tener es una evaporación más rápida. No sé si me logren entender la gente que está mirando el directo. Y también nos comenta que la evaporación crece al decrecer la presión atmosférica, manteniendo constantes los demás factores. Por el contrario, al aumentar la altitud, decrece la evaporación. Esta aparente Sí, contradicción que se nos está explicando aquí en el libro se explica por la mayor influencia de otros factores, como la temperatura del aire y del agua, ya que a mayor altura por lo general el agua tiene menor temperatura y el ritmo de evaporación que está produciendo este por el decrecimiento con la altitud atmosférica. a Es- grandes rasgos, mientras más alto tú te encuentres, más fácil será evaporar agua. y aparte hay mayor radiación del sol Eso también, y como la densidad del aire es menor, tiene menos, la con- presión atmosférica es menor, y hay por menos lo que el agua tiene contacto. menos, la fuerza que evita que el agua se evapore por sí sola es menor. Entonces aquí nos habla de otro grupo de factores que podríamos considerarlo el grupo C para los que están tomando nota igual. Y nos dice que otro grupo de factores influyentes surgen al considerar la naturaleza y forma la superficie y la forma de la superficie que se está evaporando, porque
no es lo mismo que yo trate de evaporar agua que está en mi teléfono, como podemos ver aquí, a que yo trate de evaporar agua que está en la calle. La calle tiene una mayor superficie y está en constante, ¿cómo lo podríamos En comentar? constante contacto con la radiación solar. Exactamente, en constante contacto. Claro Entonces, que obviamente si tú tienes un charco en la calle, no todo el agua del charco se va a evaporar, sino que sino que también se va a parte se filtrar. va a absorber con la tierra, otra parte se la toma un perro que pasó. Depende mucho del proceso del cual estemos hablando y midiendo. Entonces, una superficie de agua libre presenta el mínimo de dificultades a la evaporación. Esto lo acabamos de comentar. Y esta dependerá de su extensión y profundidad. Si ambas son pequeñas, los cambios atmosféricos y el terreno tendrán una gran influencia. En superficies extensas y profundas hay menor influencia del terreno adyacente. La radiación solar calienta las capas superiores del agua, pero no todo este calor se emplea en producir la evaporación. Una parte calienta capas más profundas y en ellas se produce el almacenaje de calor, que cuando cesa la radiación o se enfrían las capas superiores pasa de nuevo a ellas, incrementa la posibilidad de evaporación. Que esto es lo que pasa que está lloviendo en la noche y sientes que el agua de lluvia está súper caliente. Esto es porque ha estado todo el día recibiendo la radiación del sol y aunque no se haya evaporado por completo, esta se almacenó calor del sol. También nos habla de que la evaporación de la humedad de un suelo sin vegetación, que eso vamos a hablar después, ya que es todo un conjunto, se produce en la capa superficial porque no hay plantas. O sea, si en un suelo hay plantas, la evaporación de este sector, de este lugar, se va a producir en las plantas, en la vegetación, no en el suelo, pero si no hay de estas, pues obviamente se va a producir en el suelo. Y al disminuir la humedad de este suelo, se produce un desequilibrio y hay una atracción de humedad subyacente que asciende por capilaridad a la superficie, y que esto es lo que hablábamos antes del agua que se escurre, prosiguiendo la evaporación hasta que esta agua capilar se agota. No sé, ¿tengas algo que comentar, Mario? Bueno, como tal, hemos de decir que no toda la evaporación que se genera termina en la atmósfera, sino que otra parte es, por ejemplo, atrapada por las hojas de los árboles en la parte inferior o se condensa sobre superficies relativamente más. Pero la evaporación como tal que termina en la atmósfera es conocida como evaporación real. Exacto. Bueno, decir igual para que puedan comprender todo, que la unidad generalmente empleada en todo el mundo para evaluar la evaporación es en milímetros de altura de lámina de agua evaporada, y se emplea esta unidad Claro. con el fin de homogeneizar las medidas de las magnitudes que intervienen en el ciclo hidrológico, que es lo que explicábamos al principio del directo. Esta medida ya normalmente se toma ya sea por día o por año. Exactamente, que es lo que veíamos en la segunda unidad. Bueno, perdón los que están en el directo, pero este directo que se va a subir va a ser para el profesor. Entonces, tenemos que hacer un repaso de lo que se ha visto en la unidad. Bueno, en todo el semestre, ¿no, Mario? Como ya habíamos visto en la segunda unidad, cuando se nos hizo investigar todo el tema de lo que es la precipitación en México, La pudimos... evaporación como tal se mide con lo mismo. Exacto, es la misma medida. De hecho, Es- es por eso que a la hora de medir la evaporación también se deben contraponer las precipitaciones que hayan habido durante el periodo de... Exactamente. Entonces, aquí también nos comenta la investigación que hicimos, que la evaporación en lagos y embalses no puede ser medida directamente como la precipitación y el caudal. Es necesario determinarla por estos diferentes métodos, que son los que les voy a comentar ahorita, que es los métodos de balance hídrico, que son los que ya habíamos visto en las unidades pasadas, el método de balance energético, el método aerodinámico y los tanques de evaporación, que esos también los comentó hace un par de minutos mi amigo Mario. De hecho, el de tanque de evaporación como tal es el proceso engorroso matemáticamente hablando. Sí, Mario, no toques tanto tu cable porque no se te escucha, güey. A ver, ¿qué tal ahora? Ahí sí. Entonces, Bueno, como decía, entonces el método de las ollas es el menos hablando en cuanto a cálculos. entonces, la evaporación de superficies de agua libre se mide con los atmómetros o evaporímetros.
Y estos evaporímetros hay 4 tipos, ¿no? Que pasamos a la parte, ya terminamos la introducción de vaporización. Yo sé que tardamos mucho, pero vamos a aprovechar, ya que han pasado otros 15 minutos de directo y vamos a pasar a un siguiente tema. Vamos a aprovechar de hacer un corte para ir a tomar agua. Los que quieran hacer preguntas en el chat, va a estar mi hermano Maximiliano respondiendo preguntas. Él también es estudiante de ingeniería civil. Y nos vemos en un par de minutos. Volvemos, amigos.